El limón es una fruta cítrica que es muy utilizado en la cocina y que tiene beneficios muy interesantes para la salud por su contenido en vitamina C, en antioxidantes como flavonoides, también tiene ácido cítrico. El problema es que hay personas que no conocen estos beneficios o que no saben cómo utilizar de forma apropiada el limón. Por eso en este vídeo voy a explicar qué beneficios tiene el limón, cuáles son las formas de uso y cuáles son las precauciones que debemos seguir para un uso responsable. ¿Qué beneficios para la salud tiene el limón? En primer lugar, facilita la digestión. Hay personas que consumen un vaso de agua tibia con unas gotas de jugo de limón antes de las comidas porque notan que esto favorece una mejor digestión de los alimentos a nivel de estómago y del intestino y también les ayuda a tener menos estreñimiento. Además, estimula la producción de bilis y esto favorece la digestión de las grasas. También tiene beneficios inmunológicos. Hay personas que con este objetivo consumen un vaso de agua tibia con limón cada día por la mañana porque lo que ayudaría es a combatir infecciones por la vitamina C que tiene y los antioxidantes que son beneficiosos para el sistema inmunológico y defensivo. También tiene beneficios cardiovasculares porque contribuye a que baje el LDL colesterol, el que llaman malo, también mejora la circulación sanguínea, también ayuda a que baje la presión arterial por su contenido en potasio y todo esto es beneficioso para el sistema cardiovascular. También ayuda a prevenir la anemia por falta de hierro y en este caso porque favorece la absorción del hierro que viene con los alimentos. Por eso es interesante en personas que siguen una dieta que es fundamentalmente vegetal, que esta dieta o estos alimentos los suplementen con un contenido de limón o en jugo de limón para favorecer esta absorción de hierro. También el limón es beneficioso para la piel y para disminuir el envejecimiento de esta por el contenido en vitamina C que estimula la producción de colágeno y esto hace que la piel esté más firme y que envejezca más lentamente. Y también el limón es beneficioso para prevenir la formación de piedras en el riñón, sobre todo de oxalato cálcico, porque tiene ácido cítrico que en el organismo se convierte en citrato y esto ayuda a disminuir la formación de piedras de oxalato cálcico, lo que es bastante interesante. Esto se utiliza con el limón en las comidas o a veces consumiendo un vaso de agua con limón. ¿Cuáles son las formas de uso del limón? Se puede utilizar de condimento en forma de jugo o de ralladura de limón para ensaladas, platos de pescado, arroces, incluso para postres, para darle un toque especial en el sabor y en la textura. También se utiliza de aderezo mezclado con vinagre, con aceite de oliva, a veces también con ajo picado, para ensaladas y también para otros platos, que esto también le da un toque especial y te puedes aprovechar en forma de condimento, en forma de aderezo, de estas propiedades beneficiosas que tiene. Después se puede utilizar en bebidas, esto que hemos comentado del agua con limón, agua tibia con limón, pero también se utiliza mucho en diferentes tipos de infusiones, incluso en batidos. En infusiones se utiliza, ya digo, en variedad de estas, por ejemplo, con el té verde, el té negro, también con el jengibre, con la cúrcuma, porque esto favorece la absorción de algunos de los antioxidantes que poseen, como por ejemplo las catequinas en los tés verde o té negro, o también la curcumina de la cúrcuma, y esto favorecería estos efectos beneficiosos de estas infusiones. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay que añadirlo a la infusión o al té cuando éste se ha enfriado un poco, porque si no se inactiva la vitamina C y otros antioxidantes. Por eso habrá que esperar a que la temperatura de la bebida esté un poco más fría, al menos menos de 70 grados, para que no se desactive esta vitamina C. Después hay personas que consumen el jugo de limón, unas pocas gotas, junto a aceite de oliva, una cucharada cada día por la mañana, porque esto dicen que les favorece la digestión y otras combinaciones que se pueden hacer y que pueden ser interesantes para algunas personas. ¿Hay suplementos de limón? Pues sí que existen. Yo no tengo experiencia con ellos porque prefiero las formas culinarias que hemos comentado antes, pero sí que existen para personas que quieran utilizar formas más concentradas. Por ejemplo, el polvo de limón o liofilizado de limón, que lo fabrican a partir de corteza de limón o pulpa de limón, que la deshidratan y después la pulverizan. Esto se puede utilizar en bebidas, en batidos o incluso para hacer agua con jugo de limón, pero en este caso sería con el polvo de limón, que lo agitas y con eso obtienes esta agua con limón.
También tenemos las cápsulas de extractos de limón, hay suplementos de vitamina C que se extraen del limón, después hay cápsulas de aceite esencial de limón que se preparan para que se puedan ingerir. Todo esto es para obtener los antioxidantes de forma más concentrada, incluida la vitamina C. Y después también está el aceite esencial de limón en frascos que se utiliza en aromaterapia para mejorar el estado de ánimo o para disminuir el estrés o para mejorar la concentración y también simplemente como ambientador. Y después también se utiliza este aceite esencial de limón en frascos para aplicar sobre la piel en problemas de tipo cutáneo e incluso se ha utilizado para el cabello. En este caso se tiene que utilizar diluido en un aceite portador para evitar que pueda provocar lesiones y siempre se hace una prueba previa. Pero como digo, yo no tengo experiencia directa con estos suplementos, por lo tanto no puedo recomendarlos porque yo lo que prefiero es utilizar el limón directamente en su forma natural. ¿Qué problemas podemos tener con el consumo de limón? Si la cantidad que consumes es moderada, no exageras, no tendría que haber problemas. Ahora bien, puede haber algunas personas que tengan una hipersensibilidad, una alergia al limón, en este caso no lo podrán consumir, o puede ser que tenga una reacción de sensibilidad cuando lo aplican sobre la piel, sobre todo en el caso del aceite esencial. Por eso hemos dicho que se debe disolver en un aceite portador como aceite de coco o aceite de almendra para aplicarlo, para que no dé una reacción y una irritación en la piel, y siempre se recomienda antes hacer una pequeña prueba en la zona del antebrazo para ver si hay reacción antes de aplicarlo de una forma más extensa. El problema es que si se expone al sol la zona en la que has aplicado este aceite esencial de limón, puede provocar una reacción de fotosensibilidad, es decir, una irritación, un problema en la piel, y por eso se recomienda que si aplicas en la piel algún producto como aceite esencial de limón, lo que hay que hacer es aplicarlo por la noche y limpiarlo al día siguiente para evitar que haya interacción con los rayos solares. Después hay que ir con cuidado si tienes gastritis, úlcera o reflujo en el estómago o gastroesofágico, porque podría empeorar los síntomas de estos por la acidez que tiene el limón. Después hay que ir con cuidado con la erosión del esmalte dental, por eso se recomienda que si bebes, por ejemplo, zumo de limón o bebes agua con limón, lo que tienes que hacer es utilizar una pajita y después enjuagarte la boca. Lo que no se recomienda es tampoco cepillarse los dientes inmediatamente. Otro problema que puede haber es algún tipo de interacción con medicamentos, aunque no es muy probable, pero podría pasar, sobre todo si son antiácidos, porque neutralizas el efecto del antiácido, y también con antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno y similares, porque lo que puedes hacer es potenciar el efecto de erosión del estómago al consumirlo con un producto que es también ácido. Entonces habría que ir con cuidado con estos tipos de medicamentos. Te dejo aquí otro vídeo sobre el consumo de agua con limón y cuáles son los beneficios que tiene para la salud, las precauciones que hay que seguir y la forma de uso, para que puedas ampliar el contenido de este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.